Buenas tardes a todos. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Reciban un saludo afectuoso, ¿verdad? Y de parte del pastor Raúl Barragán. Y pues vamos a servirle al Señor de esta manera también, ¿verdad? Y pues vamos a compartir la palabra que precisamente han estado siguiendo con el pastor. Y hoy el tema que tenemos es el tercer mandamiento. ¿Sí es así? Ok, pero antes de esto vamos a hacer una pequeña oración para poner, ¿verdad? La palabra llegue a nuestro corazón. Amado Dios, pedimos que tu palabra, que es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que tu palabra, Señor, penetre nuestros corazones de tal manera que podamos, Señor, ver lo que tú quieres que veamos, mirar con tus ojos y darte la respuesta que tú esperas. Ayúdanos a tener un corazón abierto y dispuesto, sabiendo y entendiendo que el corazón para ti es los pensamientos, las acciones, la voluntad, las emociones y los sentimientos. Y que todo eso lo abrimos a ti para que tú implantes tu palabra y podamos ser entendidos de la voluntad tuya. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así sea. El tercer mandamiento es el tema del día de hoy y nuestra base bíblica es Éxodo 27. Acompáñenme por favor ahí. Es un texto bíblico base de este tema. Éxodo 20, versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es un mandamiento, es una ordenanza, ¿verdad?, que Dios nos da aquí. Algunas personas opinan que este mandamiento se refiere a no usar el nombre del Señor combinado, es decir, con lenguaje grosero. Pero la verdad es que va más allá de esto. El nombre de Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? El nombre de Dios es santo y por tanto no puede ser usado a la ligera. Y en los tiempos en los que se dio este mandamiento, sabían que los israelitas solían jurar en el nombre de Dios. Es lo que hacían para dar a sus palabras un mayor peso de credibilidad. Es decir, si decían eso, las personas les iban a creer. Era como asegurar sus palabras, pero de ellos, de los israelitas. Sin embargo, el Señor les advierte que aquellos que usen su nombre como garantía de que están diciendo la verdad, aun cuando esto es falso, serán culpables de gran pecado delante de su presencia. Es por eso que el pueblo tenía que considerar este mandato. O sea, no era un mandato nada más porque sí, sino que era algo importante. Porque el nombre tiene un peso. El nombre que está sobre todo nombre. ¿Verdad? Dice, aquí, fíjense, hay que comprender que cada uno de los nombres que Dios recibe en el Antiguo Testamento, hemos dado una ojeada al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y allí encontramos cómo realmente hay muchos títulos. Para quienes están en un instituto bíblico, ¿verdad?, van a ir viendo todas estas
partes más profundas, ¿verdad? Y quienes ya tuvieron conocimiento de estos, entonces entenderemos mejor, ¿verdad? ¿Y qué vemos? Que en el Antiguo Testamento a Dios se le nombraba con nombre, con títulos que lo dejaban ver cómo era Él. Tiene relación, fíjense, con los atributos, es decir, con las características de un Dios divino. Y hablan de su dignidad y de su magnificencia. Por tanto, alguien que jurara o que juraba por su nombre, y dicho juramento era una mentira, pues pecaba. De tomar a la ligera el nombre santo del Señor. ¿Sí? Eso era pecado. Este mandamiento llevó a los israelitas a tener que usar, el nombre del Señor correctamente. Por eso es que no se atrevían a pronunciar a la ligera. Por lo tanto, no se atrevían a hablar a la ligera. De tal forma que por no tener vocales, en hebreo, la pronunciación exacta del nombre de Dios le reveló a Moisés. Hoy por hoy, ¿saben? Nosotros ahora pronunciamos como Jehová, ¿sí? Y bueno, si nos metemos a estudiar esta parte más profundamente, que no es el caso ahorita, pero van a encontrar esas palabras, ¿verdad? O esas consonantes, ¿sí? Que tienen el significado. Tan importante era el nombre de Dios que tenían los israelitas que tener un entendimiento de lo que significaba. Ahora, nosotros, ¿creen que también tendríamos que tener un entendimiento claro de la Iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Tiene el mismo Dios. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, claro que nosotros, hermanos, tenemos que tener un entendimiento también de lo que significa el nombre de Jehová o de Dios. Acompáñenme a Salmo 29:2. Salmo 29:2. Hoy en la alabanza nosotros levantábamos el nombre, ¿verdad? Que es sobre todo nombre, lo levantábamos en alto, con la adoración, con la alabanza, el reconocimiento de quién es Él. Y fíjense que el Salmo 29:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Apocalipsis 15:3. Vamos a ver cómo cada uno de esos versículos nos está llevando a considerar, ¿verdad? A tener un entendimiento claro de lo que es el nombre de Él. Apocalipsis 15:3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de ¿quién? De Dios. Y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Verdad? Y aquí nos podemos poner a alabar de nuevo al Señor, ¿verdad? Pues solo tú eres santo, por lo cual
todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Vemos cómo sigue dando honra y gloria, ¿verdad?, a ese nombre en el cual hemos sido salvos. Eclesiastés 5:1. Dice así: la insensatez de hacer votos a la ligera, cuando fueres a la casa ¿de quién? De Dios. Guarda tu pie y acércate más para oír, para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, es una insensatez, es decir, la palabra insensatez es necio, ¿sí? De hacer votos ¿a la qué? A la ligera, cuando nosotros venimos a su casa. Entonces, nuestros sacrificios deben de ser, ¿verdad?, no de maneras necias, no de maneras ligeras, porque eso es hacer mal. Salmo 138:2. Por lo tanto, nuestro corazón hará esto, ¿verdad? Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido, oh Dios, tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Él es el mismo, ¿verdad?, que engrandece su nombre. Solo Él. Salmo 104:24. Veamos cómo todos estos versículos que ya estamos viendo nos dan un entendimiento claro de lo que debemos entender de cuán importante para Él es su nombre. Salmo 104:24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Entonces, volvemos a ver el nombre, Jehová, ¿verdad? O otros títulos. Finalmente es el nombre al cual nosotros aprendemos a respetar, a honrar, a bendecir, ¿sí o no? Cuando alabamos a Dios, pero vamos a ir precisamente por pasos para darnos cuenta que no solo es en la alabanza, no solo es en un tiempo de adoración y de alabanza, no solo ahí, vamos a ver que tiene una profundidad. El tercer mandamiento prohíbe toda profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Fíjense, acompañen a Levítico 19:12. Y dice así la palabra de Dios: y no juréis falsamente. ¿Por qué? Por mi nombre. Es un no, ¿verdad? Y cuando decimos un no, pues es un no. Cuando los papás, ¿verdad?, le dicen al niño, no, por favor. Ah, porque hay que ser también amables, ¿verdad? Pero es un no, ¿sí o no? Es un no. Juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová, ¿verdad? Él lo dice. La razón determinante de este tercer mandamiento es que por más que eviten los infractores de este mandamiento el castigo humano, el Señor nuestro Dios
no los dejará, escapar de su justo juicio. Acompáñenme a Deuteronomio 28:59. Vamos a ver que pues hay unas consecuencias, ¿verdad? Y Deuteronomio 28:59 dice así, dice: entonces Jehová aumentará maravillosamente, ¿qué? Pensé que iba a hablar algo agradable, ¿no? Tus plagas y las plagas de tu descendencia. A eso es fuerte. Plagas grandes y permanentes. Y enfermedades malignas y duraderas. Hay muchas formas en las cuales el hombre o nosotros utilizamos el nombre de Dios en vano, ¿sabían? Y en ello hay consecuencias. Porque el nombre de Dios tiene que tener un honor, un respeto, un valor por sí mismo. Miren, la palabra vano en el hebreo es shawu, con W. Tiene dos sentidos esta palabra. Primer sentido, perversidad. Segundo sentido, vanidad. Si tomamos el nombre de Dios o de cualquier persona de la Trinidad para usarlo vulgar o profanamente, se cae bajo la primera definición, es decir, perversidad. ¿Han escuchado, verdad? Yo sé que quizás alguien en algún momento cuando no conocía de las cosas de Dios, pues igual lo llegamos a decir, ¿verdad? O llegamos a utilizar el nombre de Dios de una manera, como dice aquí, vulgar, ¿verdad? Hasta burlona, ¿verdad? Y llegábamos a profanar ese nombre. Y entonces cae en perversidad. Y si alguien usa el nombre de Dios para fingir que es religioso, cuando no lo es, ha usado el nombre con fines vanidosos. Fíjense. Y cae bajo esta prohibición. Porque el nombre de Dios ha de ser resguardado. Anoten bien y marquen esa palabra. Resguardado por todo ser humano. Necesitamos comprender, hermanos y hermanas, la trascendencia del divino nombre de Dios. Esto tiene que ver con los detalles que conocemos acerca de Él en su palabra. Es decir, es Dios, es un ser divino. Acompáñenme a Éxodo 34, versículos 6 y 7. Qué importante, ¿verdad?, es la explicación de la Escritura cuando nosotros a veces no conocemos esto, nos lleva a transgredir con más facilidad, ¿verdad? Pero qué importante cuando entendemos y entonces obedecemos. Éxodo 34, 6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Vemos cómo ciertamente Dios es misericordioso, como dice su palabra, ¿verdad?
Él es un atributo, es una característica de Dios, ser misericordioso. Pero Él no pasará por alto al culpable, ¿verdad? Que transgreda sus mandamientos. Moisés se expresa de Dios correctamente y no usa el nombre de Dios en vano, porque comenzó a hablar de Dios, ¿sí o no? Y luego de sus atributos, ¿verdad que sí? ¿Ahí que vemos? ¿Respeto? Sí, vemos a un Moisés entendido y respetuoso, que conocía a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros a veces somos irrespetuosos con las autoridades? Porque quizás no entendemos, ¿verdad? O nos falta entendimiento de lo que significa, ¿verdad? Una autoridad puesta por Dios. Pero nuestro Dios da autoridad, ¿verdad? Nuestro Dios quiere que su autoridad sea conocida. Es por eso que si nosotros aprendemos a honrar el nombre de Dios, no nos será difícil respetar, ¿verdad?, a otras autoridades que ciertamente tienen un nombre. Porque se nos hace fácil, ¿verdad?, entre nosotros como seres humanos, decir los apodos, ¿no? O a veces hasta características con esos nombres. Y desde que vamos en la escuela, pues es algo que se aprende, ¿verdad?, a hacer de manera irrespetuosa, pero finalmente, ¿verdad?, se forma en nuestra vida. Pero cuando venimos al entendimiento de su palabra, decimos qué importante es su nombre y que de ahí, al honrar su nombre, podemos honrar también, ¿verdad?, a otros, a respetar a otros. Fíjense, Salmo 21, seguimos con el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Salmo de David, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. ¿El qué dice? El nombre del Dios de Jacob te defienda, ¿verdad? El nombre del Dios de Jacob. Salmo 135, 3. Alabad, dice, a Jehová, porque Él es bueno. Otro atributo, ¿verdad? Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Entonces, el nombre de Dios no debe de ser dicho en vano. Miren, Miqueas 4:5. Dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre, ¿de quién? De su Dios o de sus dioses, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Israel será redimido del cautiverio, ¿verdad? Por ese nombre, el nombre de Dios. Por eso es que cuando oramos usamos el nombre, ¿verdad? El nombre de Jesús. Esto es reconocer todo lo que implica el nombre de Dios. ¿Sí sabíamos eso? Decir el nombre de Dios en todos sus títulos, ¿verdad? Y mencionar el nombre de Jesús, que es Dios mismo, es lo mismo. Entonces, hay que tener cuidado con eso de separar, porque de tanta, a veces, personas de tanta teología terminan haciendo un caos de lo que no nos muestra la Escritura. Entonces, y hablo teología
no bíblica, o sea, teología de estudio de comentaristas, ¿verdad?, que dan esta parte. Hay que ser muy cuidadosos en toda esa parte. Sí es importante darnos cuenta que la Escritura nos habla de que hay un solo Dios, ¿verdad? Y entonces el nombre de Dios está implícito todos los atributos de Dios y del poder de Dios en Jesús. Cuando estamos en pruebas, cuando oramos por otros, cuando reconocemos su grandeza, ahí está. Por eso nosotros, los que somos hijos de Dios, lo usamos cuando oramos, cuando predicamos, como decíamos, cuando estamos en pruebas, cuando nosotros tenemos que orar por otros. Por eso es que se prohíbe en el tercer mandamiento que el nombre de Dios no sea usado de una forma liviana. Y es por la grandeza de lo que representa Dios. Es por eso. Entonces, si tú y yo vamos a usar el nombre de Dios, ¿verdad?, hay que utilizarlo correctamente para lo que debe ser, ¿verdad? Si vamos a orar por alguien, ahí cabe, ¿verdad? Si vamos a predicar la palabra del evangelio, ahí también. Si vamos a alabar a Dios, ahí también, ¿verdad que sí? Ahí es donde tenemos que mencionar su nombre, ahí es donde le debemos honor. Y como en él hay grandeza y poder, pues no podemos utilizarlo a la ligera. El nombre de Dios siempre ha de ser respetado por toda persona y no importando la circunstancia. Es decir, hay que utilizarlo en el momento y lugar adecuado. Bueno, vamos, acompáñenme a Deuteronomio 28:58. Y antes de este versículo, quiero comentarles cómo es que muchas veces entre humanos, ¿verdad?, entre el ser humano, cuánto mal uso se hace del nombre, ¿verdad?, de personas. Quizás en algún momento te ha pasado a ti, ¿no? Hay personas que se dedican a poner nombres falsos, ¿no? Y esto se ve en el mundo en el cual nosotros nos tenemos que mover. Y muchos utilizan nombres falsos para fines, ¿verdad?, para beneficios. Empresas, no digo que todas, ¿verdad? Fantasmas que luego terminan no siendo empresas, ¿verdad? Lugares, instituciones, pues de todo, ¿verdad? En donde sí, pues ponle ese nombre, pero pues ni existe, ¿no? Pero bueno, ¿y cuánto mal uso se hace? ¿Verdad? Y con qué facilidad, y sin ningún temor alguno. Espero que ahora en las votaciones pues, se respete, ¿verdad? Bueno, Deuteronomio 28:58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso, fíjense cómo lo describe, teniendo temor de Dios, este nombre glorioso y temible que es Jehová tu Dios. Todo el nombre de Dios debe resaltar su excelencia, hermanos, y su magnificencia. Pero cuando la gente usa, o incluso alguno de nosotros hemos usado el nombre de Dios en vano, es porque no hemos entendido lo que significa, o no lo conocemos. Por eso es que cuando oramos en el nombre de Dios estamos glorificando a Dios. Cuando estamos cantando también. Cuando estamos sirviendo al Señor también. Pero cuando servimos, cantamos, alabamos a Dios en pecado, ¿qué crees? ¿Estaremos honrando su nombre?
¿Estaremos tomando el nombre de Dios en vano? No le estamos dando la gloria de vida a su nombre. Es decir, que no se trata de jugar con el nombre de Jesús o de Dios. Sin embargo, en algún momento quizás lo llegamos a hacer o te has enterado de personas que han hecho esto. Pero porque no le conocen, ¿verdad? No le conocen a Él. Y con facilidad se juega con ese nombre. Jesucito, ¿verdad? O Diosito, o cositas así. Dicen, es que es de cariño. Bueno, quizás en una falta de conocimiento, a veces se ha hecho. Pero cuando ya hay un conocimiento de lo que Él dice, entonces dices, es Jesús, ¿verdad? O Jesucristo, o Dios, o Jehová. Podemos decir varias frases también, que a veces en nuestras expresiones, hermanos y hermanas, quizás no caigamos en el primero, en la primera, el sentido, que es perversidad, pero a lo mejor en el segundo sí. Cuando utilizamos en vano por vanidad o por muchas veces por religiosidad, ¿no? Ay, Dios mío, ¿verdad? Pasa una situación, te vas a caer y ay, Dios mío, ¿no? O pasa en nuestra vida a veces cosas, situaciones, ¿y qué crees? Mencionamos el nombre de Dios. ¿Pero cabía mencionar ahí el nombre de Dios? Pregunta. ¿Es malo mencionarlo? ¿Qué creen? Que aquí nos está diciendo que es en vano, porque no estamos utilizándolo de la manera correcta para lo que es. Y de verdad que aquí claramente nos deja ver que eso es una forma de expresión religiosa, que se nos va haciendo, pero que no hay un claro entendimiento aún en nosotros de ubicar. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural? Pues ahí está la respuesta, ¿verdad? Acomodar lo que es espiritual y lo que es natural. Entonces yo, en lo personal, tuve que ir cambiando varias palabras y expresiones. Y a veces sin darte cuenta, incurres en esto. Y entonces tuve que decir, ok, ouch, ya, ¿verdad? Ya ouch no tiene que ver con nada ni con nadie, ¿verdad? Y entonces empiezas a quitar eso porque termina siendo como nada más como una expresión que te sale. Pero pues Dios es Dios, ¿verdad? O su nombre es su nombre. Acompáñenme a Isaías 48:1. Isaías capítulo 48, versículo 1 al 6. Parece que este tema no tenía mucho, ¿verdad? Pero ahorita que lo estamos estudiando dices, ay Señor, ya hasta ese ay Señor, miren, ¿no? Bueno, hay en la escritura donde dice, ay de mí, porque es una expresión de lamento, ¿no? En cuanto a la condición. Pero efectivamente, ¿cuánto tenemos que aprender a respetar ese nombre? Dice, oí esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad
ni en qué dice, ni en justicia. Fíjense, pongan mucha atención porque aquí nos deja ver más profundamente cómo es que caemos en tener en su nombre en vano, y ya se está metiendo más profundamente a la parte de la actitud, de la forma de ser de nosotros, no solamente con las palabras que ya vimos ahorita, vamos a ver cómo también esto es tomar el nombre de Dios en vano. Los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad. ¿Ya vieron? Ya se metió más profundo. Ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, ¿y no lo anunciaron ustedes? Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Es decir, que el pueblo tenía que tener mucho cuidado, ¿verdad? En que si juraba en el nombre de Dios, fuera verdad y fuera en justicia. Si él confiaba en ese Dios, tenía que ser, ¿verdad? En esa verdad y en esa justicia. Tiene que ver con nuestra manera de vivir, hermanos. Tiene que ver con mi vida. Miren, vamos al Nuevo Testamento en Mateo 7:22. Recordemos las palabras de Jesús. Y con esto nos va a quedar más claro, ¿no? Mateo 7:22 y 23. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice, muchos, ¿cuántos? Muchos, dice, ¿verdad? Me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjense, hoy cuando dije en tu nombre, el Señor, en tu nombre, otra vez aquí tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y a lo mejor ustedes dirán, ¿no que ahí era correcto usarlo? Sí, pero, ¿verdad? Dios demanda más todavía. Y aquí está claro. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque usaron su nombre en vano. Ahí había, ¿por qué en vano? Porque aunque parecía, ¿verdad? Entre comillas, que estaban diciéndolo correctamente, de labios hacia afuera, pero no de adentro del corazón hacia afuera. Es decir, vivían vidas dobles, ¿verdad? Vidas en pecado, vidas no íntegras delante de Dios, vidas que no honraban su nombre.
Si consideramos el verdadero significado, hermanas y hermanos, de este mandamiento, el nombre de Dios es santo. Santo, santo, santo. Y por tanto, no puede ser usado a la ligera. Sin embargo, el mandamiento también iba orientado para que Israel no hicieran juramentos falsos. Israel. Y bueno, Iglesia de Cristo también entra ahí. O que prometieran cosas que no cumplirían. Esta es otra manera de usar su nombre en vano. Cuando nos comprometemos con Dios, hacemos promesas y de verdad que en el no, hasta usamos su nombre, ¿verdad? Nos comprometemos, pero no cumplimos, es usar el nombre de Dios en vano. Y este es el tercer mandamiento. Por ello Jesús dijo, Mateo 5, 33 al 37. Y Jesús nos da este mandamiento, ¿verdad? Y dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplieras al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro en un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Jesús enseña que lejos de jurar de una manera, debería mejor andar en la verdad, vivir en la verdad, y no prometer cosas que jamás podríamos cumplir. Y bueno, pues esto cabe mencionar hoy en día que ya se acercan o ya están más bien, ¿verdad?, las votaciones, que nos recuerda un poquito a aquellos candidatos, ¿verdad?, que en algún puesto de gobierno que se les da, pues prometen, ¿verdad?, muchas cosas. Y tantas son las promesas que muchas veces ya estando ahí, pues no son cumplidas, ¿verdad? No digo que todos, también, ¿verdad? Pero eso es lo que llega a suceder. Olvidan lo que prometieron. Y Dios conoce la condición del hombre, ¿verdad que sí? Nos conoce. Sabe que nos olvidamos bien fácil de lo que es nuestra responsabilidad, de lo que es cumplir. Por eso es que es mejor no comprometerse en juramento, ¿verdad? No con esto estamos diciendo que no seamos comprometidos a entregar nuestra vida al Señor, ¿verdad? Y a rendirnos ante Él, ya que reconocemos tú y yo que Él es nuestro Dios y que Él es nuestro Señor y que estamos agradecidos y le amamos. Tal es el amor que Él nos ha dado, tal es la grandeza de su amor y de su misericordia, que nosotros solo lo que podemos hacer es obedecer, es amarle, es honrarle, es respetarle.
Y en este entendimiento y en este espíritu, ¿verdad? Nos vamos a poner de pie para orar. Y yo sé que la palabra es tan directa a nuestro corazón que si tú, hermana o hermano, has prometido, te has en juramento, es el momento que nos pongamos a cuentas, ¿verdad? Pónganse de pie conmigo y vamos a orar ahí inclinando tu rostro, como tú te sabes acercar al Señor y ha quedado su mensaje claro a nuestra vida. Y es un momento de pedirle perdón, perdón por nuestros juramentos que no hemos cumplido, perdón por las palabras vanas que hemos dicho, perdón porque no hemos considerado o entendido lo que significa tu nombre, Señor. Y a veces sí lo hemos mencionado en el lugar y en el momento adecuado, pero no lo hemos vivido en una vida de integridad, en una vida, Señor, de santidad. Perdónanos, Señor, porque no queremos ser de esos hombres y mujeres que dijeron, Señor, pero en tu nombre yo oré, en tu nombre yo eché fuera demonios. Pero estos hombres y mujeres no tuvieron una vida de santidad, una vida de arrepentimiento verdadero. Y es aquí donde se viola este mandamiento, este tercer mandamiento. Señor, nos ha quedado claro. Solo te pedimos que nos ayudes a poder santificar tu nombre en nuestra vida. Que cuando hablemos de tu santidad, andemos en santidad. Que cuando hablemos de tu amor, andemos en el amor. Que cuando hablamos de tu temor, andemos en temor. Que cuando hablamos de tu justicia, andemos en tu justicia, Señor. Porque se nos demandará la palabra que hemos oído a cada uno de nosotros. Y en temor a ti, Señor, nos humillamos, nos reconocemos necesitados y faltos de más de ti. Pero hoy que hemos escuchado tu consejo, tu palabra, que nos abre el entendimiento de lo que hemos de hacer y cómo lo hemos de hacer. Hoy, Señor, hoy solamente, Señor, como cada día de nuestra vida de aquí en adelante, nos esforzaremos en tu gracia para no pecar contra ti. Y si aún, Señor, hemos hecho cosas en tu nombre, sin vivir vidas en obediencia a tu palabra, Señor, perdónanos, no queremos caminar así. Nuestra oración en nuestro corazón es, no nos dejes avanzar si no hacemos como tú nos pides las cosas. Porque sabemos que le servimos a un Dios santo. Santo, santo, santo. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre y reconocemos que tú eres Dios. Agradécele por su palabra. Agradécele ahí donde estás y dile gracias, Señor. Gracias porque tú me llenas de tu consejo, tú me llenas de tu palabra, tú me sacias de bien, tú me dices y me instruyes y tú eres mi hacedor, tú obras en mí. Gracias, Señor. Gracias por toda la grandeza de tu poder y de tu conocimiento que nos puedes, Señor, cada vez, Señor, llevar a tus pies, Señor.
en tu presencia, Señor. Bendito sea tu santo nombre, porque nuestras vidas cada vez deben de estar a cuentas y caminando en obediencia a ti. Y si hay algo oculto en nuestros corazones, Señor, que no alcanzamos a ver, que tú seas mostrándolos delante de nuestros ojos para que lo veamos y nos arrepientamos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La gloria es tuya, Señor. Pueden tomar su lugar. Y bueno, nos despedimos, ¿verdad? De redes sociales. Dios les bendiga.